Por ser profesor y jurado, soy el estudiante Franco Andrés Peso Vela de la institución educativa 5135 La Salle, Uger Ventanilla. El día de hoy voy a decir mi, mi ensayo literario que se llama José Faustino Sánchez Carrión y la inactividad del régimen monarquío en el Perú de 1822. Comencemos. La historia peruana, tan compleja como interesante, ha tenido como telón de fondo importantes procesos que han ido transformando la política peruana. A lo largo del tiempo, uno de los que más peso ha tenido fue, lo sabemos, el, el que media entre la colonia y la república. En ese revuelo del principio del siglo XIX, una de las voces más luminosas de nuestros pensadores se alzó como fuerza la de José Faustino Sánchez Carrión, conocido como Solitario de Sayán, en la formulación de su ideario republicano, en el tono ilustrado y en su pedigrí patriota. Sánchez Carrión se posicionó como un defensor acérrimo de la libertad y de un gobierno que de una vez por todas rompiera con la concepción monárquica colonial en 1822, cuando ciertos sectores del poder se alineaban para la instauración de, de una monarquía constitucional para el Perú. Él, él, a través de su pluma, abogó hablando claramente en los círculos políticos de la época contra la inadaptabilidad de este tipo de régimen al contexto nacional, propugnando por la república como el único tipo de gobierno que era aceptable. Ahora puede decir una patria que surge entre interrogantes y proyectos. Después de la proclamación de la independencia por parte de San Martín en 1821, el Perú no poseía todavía una estructura política. El Congreso Constituyente en 1822 enfrentaba la difícil tarea de establecer un modelo adecuado de gobierno para un país extremadamente desiguales, diversos y con siglos de dominación de la corona española, en medio de una atmósfera de incertidumbre. Algunos de los diputados comenzaron a sugerir un sistema de gobierno monárquico constitucional que llevara a un príncipe europeo para que gobernara el país. Esta propuesta, que hoy en día podemos calificar de absurda, tenía sus causas. En los tiempos de ese momento histórico existía un temor a que el desorden apareciese. Había una búsqueda de estabilidad y se ensayaban intentos de emular modelos europeos para la organización del poder. Sin embargo, para José Faustino Sánchez Carrión, esta propuesta continuaba una traición a los grandes ideales emancipadores. ¿Cómo hablar de libertad e independencia si se proponía coronar a un nuevo rey que fuese un extranjero ajeno a la realidad americana? Para el peligro no era simplemente simbólico, sino que era un peligro real. La monarquía perpetuaba la jerarquización colonial del poder, mantenía consagrado el poder en manos de una pequeña élite y negaba la posibilidad de construir una ciudadanía activa y soberana. Ahora voy a hablar sobre una crítica desde la razón y la
experiencia americana. Sánchez Carrión por supuesto, no era un idealista ciego. Las críticas que hacían a nuestro modelo de monarquía no tenían simplemente una base de tipo moral, sino que había un análisis explicitado del contexto peruano. El Perú no, como he señalado, no tenía una clase aristocrática de legitimidad ni tampoco poseía un modelo de monarquía nacional. Lo que había era un pueblo mestizo e indígena, históricamente marginado, un campesino analfabeto, incluso un élite criollo, que si, que si bien había abrazado la independencia y la política del país, no quería renunciar a sus privilegios coloniales. En esta línea de razonamiento se opone a la monarquía, un estado que incluso podría clasificarlo de extremadamente inadecuado, pero que también puede ser peligroso, porque podría suponer un nuevo despotismo a la legalidad. Sánchez Carrión consideraba que la república era un camino difícil, pero necesario, un sistema en el que todos pueden tener voz en el gobierno. No depende de una persona, sino de la ley, en el que el poder no se heredó, sino que haya sido delegada por la voluntad popular. Su pensamiento también era de los ideales ilustrados que influyeron en las revoluciones atlánticas del siglo 1822 y en el siglo XIX. Las revoluciones, este autor se percibe la impronta de Rousseau, Montesquieu y Bolívar, pero un mayor mérito es que se adaptaba a la realidad americana y que no se dependían desde la utopía, sino desde el compromiso del poder por la justicia y la libertad. La República como proyecto ético y político. Sánchez Carrión veía la República como una forma de vida cívica y no tanto como una forma de gobierno. Esto era un compromiso moral explicativo con la igualdad, la realidad y la razón. Sabía que la república tenía que descansar sobre la educación del ciudadano, sobre la separación de poderes, sobre la luz que debía hacerse en el ejército del poder y la participación ciudadana. Uno de sus grandes aportes fue su participación en la redacción de la Constitución de 1823, donde quedó fijado el Perú como una república representativa, con una clara división de poderes y una irrefutable soberanía popular, y donde quedó sentado su pensamiento político, así como la condena a la tiranía y su fe en la capacidad del pueblo peruano para gobernarse siempre que las condiciones fueran las adecuadas. Pero su republicanismo no fue ingenuo, sabía que la república no podría constituirse en los papeles, sino que se hacía en la conciencia cívica. Es por ello que insistió en la necesidad de la educación política, de la formación del carácter ciudadano. En sus palabras se advierte un ideal pedagógico: formar peruanos que no solo obedezcan las leyes, sino que las comprendan y las respeten porque se reconocen en ellas. Colaborador de Bolívar y artífice del Perú Libre.
El pensamiento político de Sánchez Carrión también se transformó en la acción. Fue secretario de Simón Bolívar y colaborador del proceso de consolidación de la independencia del Perú. Desde esas formas de ejercer el cargo, no solamente escribió documentos fundamentales, sino que también artículos. El ideario republicano con el proceso militar y político que finalmente determinó la determinación de la denominada dominación española. En su famosa carta de Bolívar Sánchez Carrión, consuma su extraordinario amor por el Perú y su preocupación porque gobiernos personalistas o monárquicos tomen imperio, imperio en nombre del orden. Su advertencia era clarísima. Digo, su, su advertencia era clarísima. La libertad no debería ser sacrificada en nombre de la propia estabilidad. En su carta se deja intervenir un pensamiento que es, que es mucho más profundo y que se continúa aún vigente. La estructura democrática es frágil y se debe de defenderla constantemente de las amenazas autoritarias que querrán concentrar el poder. Un legado per- perturbable. La lucha de José Faustino Sánchez eh, Carrión no fue con la independencia y con la independencia de la primera constitución. Su legado perdura a través del tiempo y en este momento en que muchos países de América Latina atraviesan crisis políticas, corrupción y autoritarios disfrazados de democracia. Sus palabras aparecen como una brújula ética y política. No aceptó la adopción de la monarquía, no solo porque era un modelo ajeno, sino porque sabía que, que un país libre había que empezar por confiar en el propio pueblo. Su proyecto de país se planteó a partir de la razón de la participación y la justicia. Su visión, aunque en ocasión fue un ideal incumplió, quedó como un horizonte al que continuar caminando. En un país que todavía lucha por la exclusión, la desigualdad y el desprecio de las instituciones, recordar a Sánchez Carrión es acordarse de que la república es un ideal a construir cada día. No hay que proclamarse, hace falta vivirla. No hay que dejarla escrito en las leyes, hay que hacerle vida en la ciudadanía. Por decir sobre mis conclusiones, un patriota de la palabra y de la práctica. En el Perú de 1839 la gente buscaba soluciones simples, coronas ajenas, fórmulas recicladas. José Faustino Sánchez Carrión, por su parte, miró hacia el pueblo, miró hacia la historia y miró hacia el futuro. Con su tinta, con su razón y con su patriotismo defendió la idea de que el Perú ha de ser dueño de su historia. Su crítica a la imposibilidad de hacer funcionar el sistema monárquico fue la defensa apasionada de la libertad, la defensa y la dignidad humana. Eso fue mi ensayo literario. eh, eh, ¿Qué les parece? Muchísimas gracias y sobre todo por hoy.